Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gran gusto de recibir a un muy querido amigo. Me refiero al doctor Joel Gómez, a quien conozco prácticamente desde que era un recién egresado y a quien he tenido como colega, profesor en el Tecnológico de Monterrey y gran amigo desde entonces. Joel, como lo acabo de mencionar, obtuvo su licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey y estudió una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Arizona. Y aquí hay una cosa muy interesante que a mí me gustaría comentar. Es decir, cuando Joel estaba en el proceso de escribir su tesis, él ya tenía, su tesis de maestría me refiero, él ya tenía muy claro la importancia de la relación entre el derecho y las nuevas tecnologías, y tenía también muy clara su vocación como abogado digital. Pero el claustro de profesores no necesariamente estaba totalmente abierto y simpatizaba con este tema, pero no solamente eso, además de que no le veían la importancia que hoy tiene, lo veían con malos ojos. Tuvo Joel que encontrar a un profesor que lo apoyara y que le dijera, realmente si eso es lo que a ti te interesa, vamos adelante. Joel y yo también fuimos colegas en el doctorado de la Universidad de Tulane, pero posteriormente él siguió el llamado de la selva jurídica y se dedicó y emigró a la Ciudad de México, en donde tuvo un gran éxito. Fue un abogado de empresas multinacionales, siempre en este ámbito del derecho digital por más de 12 años. Sus inquietudes de tipo académico lo llevaron a fundar la Academia Mexicana de Derecho Informático. Es socio director de Lex Informática Abogados y director fundador de la Escuela de Derecho Digital. Sobra decir que Joel, con lo novedoso de este tema, novedoso en sus inicios, ha sido profesor invitado en muchísimas universidades en México y en el extranjero, que ha desarrollado muchos artículos y finalmente esto lo hizo acreedor a un doctorado honoris causa que se le otorgó como en reconocimiento de su amplia labor en este campo. Joel, si en la presentación se nota el cariño, es que existe, es que realmente yo te aprecio mucho como abogado, como intelectual y como amigo, pero el tema para el cual te he invitado a conversar me parece de gran importancia: el derecho y las nuevas tecnologías. Nuevas no en términos de que es lo que hay de moda, sino nuevas en el sentido de que es el último gran desarrollo en la historia de la humanidad. No sé cuántos años tenga la humanidad, pero por lo menos 5,000,
Y cuando piensas que esto solamente ha aparecido para el gran público en los últimos 25 años, pues realmente se trata de algo novedosísimo. El derecho debe ir acompasado de los grandes cambios de la vida social, los grandes cambios en el entorno en el que vive el ser humano. Y esto es uno de los más importantes cambios. Las nuevas tecnologías han transformado verdaderamente a la humanidad, quizá a partir de primero con el descubrimiento de la agricultura, luego quizá la revolución industrial y ahora la revolución tecnológica. Pero ¿cuál es la relación que existe entre el derecho y las nuevas tecnologías? Mi querido Carlos, antes que nada te agradezco muchísimo la amable invitación que me haces a participar en tu programa, y la verdad estoy muy contento de retomar esta amistad que puedo decir que ha sido duradera en todos estos años. Eres de las personas que pueden pasar años y de repente sabes de esta persona y es como si no hubiera pasado más que un par de días. Me da mucho gusto estar contigo y desde luego que el cariño y la admiración y el respeto es recíproco. Carlos, yo creo que hace 25, 26 años que yo comencé con la vocación de este tema, muy fuertemente. Yo sabía que me quería dedicar a esto. Las cosas eran muy diferentes y tú lo sabes bien porque pues fuimos partícipes de muchas cosas, muchos proyectos juntos. Fuimos compañeros en el doctorado en Tulane, y yo creo que en aquel entonces el tema de la tecnología no era importante. ¿O no era tan importante como lo es hoy en día? No lo era. ¿Por qué? Porque estaba otros temas de moda, que era el Telecán, ¿no? El Telecán era el tema de mayor moda. En ese momento estaba recién firmadito el Telecán cuando yo me gradué, y todo el mundo quería dedicarse a ser especialista en arbitraje, en medios, en cuestiones ambientales, en derecho internacional, en el derecho del comercio internacional, porque era lo obvio, era lo natural, era lo que en ese momento estaba requiriendo el mercado, y el TEC de Monterrey, como pues se caracteriza, pues siempre buscó estar a la vanguardia en estos temas. En aquellas épocas, tú bien lo comentabas, pues charlabas con profesores en la universidad y no te hacían mucho caso, ¿no? Diciendo, ¿a qué te vas a dedicar, Joel? ¿No? Pues yo contestaba al derecho de Internet. Cuando todavía no me quedaba claro cómo se llamaba ni qué características tenía, yo contestaba al derecho de Internet y hasta se reían de mí, ¿no? Tanto profesores como alumnos, compañeros en la escuela me decían, Joel, estás loco. Dedícate al corporativo, al mercantil, al laboral, al fiscal, pero esas cosas tocas que traes en la cabeza, a ver si se te pasa algún momento del tiempo y reaccionas, ¿no? Hubo gente que inclusive hasta me trató medio mal por no entender a lo que me quería dedicar, y no tenían, digamos, ni la pasión ni la visión para lograr comprender que esto era algo que iba a llegar muy fuerte y que no nos iba a dejar. Es como una especie de tsunami o huracán permanente, ¿no? Los tsunamis van y vienen, los huracanes van y vienen, pero esto es algo permanente, y la tecnología llegó para quedarse. Hoy en día la relación... Pero incluso aumentará. Y aumentará, porque yo les comento mucho a mis alumnos, Carlos, que en nuestras épocas, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando se despertaban, lo primero que hacían era buscar el buró, la cajetilla de cigarros. Era lo primero que hacían, o quizás una tacita de café, ¿no? Los que no fumaban buscaban su tacita de café, y los que fumaban pues buscaban el cigarrito para empezar la mañana con una buena dosis de nicotina. Hoy en día, cualquier persona, de la edad que sea, te despiertas y lo primero que haces es buscar en el buró dónde está tu celular. Es la primera actividad que realizamos en el día, es agarrar el celular para ver Facebook, para ver Twitter, para ver YouTube, para ver TikTok, para ver las noticias, para ver el WhatsApp, para ver cualquier cosa, para enterarnos de lo que está sucediendo en el mundo. Nuestro primer contacto en la mañana con algo, lejos de la pareja, pues es el celular, ¿no? Agarras el celular y empiezas a enterarte de lo que está sucediendo en el mundo, empiezas a ver tu agenda,
a ver tus pendientes o a platicar con amigos o con compañeros. Y todo lo que hacemos en el día está relacionado con tecnología. La tecnología es un instrumento, es una herramienta que nos permite principalmente estar mejor comunicados de forma más eficiente, más rápida y con mucho más gente que antes. Claro. A mí me tocó, como seguramente a ti, tener directorios físicos. Yo tenía una libretita chiquita que era con imanes, que se pegabas, la desplegabas como acordeón y ahí guardaba los teléfonos de tus cuates, ¿no? Y eran teléfonos fijos en épocas de preparatoria, ¿no? ¿Qué esperanzas que iba a ser un teléfono celular? Hoy en día, pues ya te contactas con un WhatsApp, o con un Telegram o con un mensaje por otra vía con tus seres queridos. Entonces la tecnología está presente en nuestro diario convivir en nuestra casa, está presente en nuestro trabajo, está presente desde que salimos a la calle hasta que regresamos a la casa. En todos lados está presente la tecnología. Sin embargo, Carlos, también hay que aclarar que hay dos caras de una misma moneda. Por un lado está el derecho y por otro lado está la tecnología, pero se pueden mezclar de formas distintas. Cuando hablamos de los aspectos normativos derivados del uso de las tecnologías de información, estamos hablando del derecho digital, lo que antes se llamaba derecho informático. Y cuando hablamos de cómo el abogado puede usar o aprovecharse de la tecnología para brindar de forma más eficiente, más rápida, más eficaz sus servicios profesionales, ahí hablamos de informática jurídica, que hoy se denomina, pues de forma muy marketinera, legal tech, ¿no? Entonces, esos son los dos lados de la moneda cuando hablamos de derecho y tecnología. Y pues espero haberte contestado la pregunta y si no me dices si le seguimos. Bueno, en realidad yo me doy cuenta que casi todas las instituciones fundamentales del derecho, la formación del consentimiento, la celebración de contratos, las actividades de la vida cotidiana se ven modificadas por la presencia de estas tecnologías digitales y nos obligan a repensar la naturaleza jurídica y las consecuencias de muchas instituciones que ya estaban muy estudiadas y que se pensaba que nada más se podía decir sobre esto. ¿Cuál sería tu comentario respecto a este punto? Fíjate que lo voy a conectar, Carlos, si me lo permites, con una noticia que leí el día de ayer y me dio mucho gusto leer, relacionada con que el Poder Judicial en nuestro estado, en nuestro querido Nuevo León, está celebrando el 20º aniversario de implementación del Tribunal Virtual. El 25. Bueno, ellos dijeron 20, a mí se me hicieron pocos, pero en la noticia dice 20º aniversario. De hecho, creo que hasta develaron una placa por ahí. Incluso le tomé fotografías porque me pareció un hecho súper relevante, súper interesante y digno de comentarse, porque no todos los días se puede presumir que cumpliste 20 años. Sí, estoy corroborando el dato. Son 20 años, ¿verdad? Sí. Una captura y dice 20 años, el magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Compañero tuyo del TEC, ¿verdad? Es egresado del TEC, estuvimos juntos, coincidimos en algunas clases, pero él era de una generación más abajo que la mía. Fíjate, ahora tenemos pues una presidenta del Poder Judicial egresado, de la misma casa de estudios que el gobernador y de la misma casa de estudios que el presidente municipal de Monterrey, cosas que antes no se veían, pero ahora sí se ven. Y me da mucho gusto que se haya dado esta noticia y se haya creado inclusive un conversatorio para charlar de los orígenes de la justicia digital en nuestro estado. También es interesante poner el punto donde debe de ser, porque el Código Civil de Nuevo León fue el primer código a nivel nacional, el Código Civil, que tuvo regulación en tema de consentimiento por medios electrónicos. ¿Por qué? Porque quienes estuvimos ahí, conocemos la historia, sabemos que el diputado Humberto Treviño Landois hizo primero la propuesta en el Congreso Federal. El papá del actual alcalde de San Pedro Garza García. Exacto.
Él fue el que hizo la propuesta para modificar 38 artículos o incluir 38 nuevos artículos en el Código de Comercio, adoptando la Ley Modelo de Comercio Electrónico de UNCITRAL. Como no le funcionó su propuesta porque le ganó la del PRI porque estaba más completa, pues se regresó a Nuevo León y dijo, pues ahí les va mi propuesta, hagamos algo, y a nivel Código Civil, el Nuevo León se convierte en el primer estado que casi de forma conjunta con la Federación pues publican reformas en esta materia. Nuevo León siempre ha estado muy preocupado por ser el estandarte o estar a la vanguardia en estos temas, y hoy Nuevo León es un referente a nivel nacional en temas de justicia digital. Así es que yo creo que los temas de tecnología están presentes en todos lados, Carlos, ya no solamente en nuestras casas o en las escuelas, está presente en las universidades, está presente en los trabajos, en el gobierno, en todos lados. Ahora, el uso de estas herramientas, porque uno de los temas que conversábamos antes de entrar al programa es que por un lado están los abogados especialistas en el derecho digital, pero realmente el uso de las nuevas tecnologías y de los medios digitales no puede excluir a ningún abogado. Por ejemplo, uno de los gremios más conservadores, el de los litigantes, se ha tenido que montar en las nuevas tecnologías a través del tribunal virtual, y el cual es parte ordinaria de la vida cotidiana. Pero se compra en Amazon, se compra en eBay, se piden los taxis a través de la internet, se sabe dónde está quién, en qué lugar, en todo momento. Se consultan los mapas, el clima, el periódico, las noticias, pero también se difama impunemente a veces a través de internet. Está el caso ahorita vigente de Richter contra Google, pero en otras partes del mundo ha surgido el derecho al olvido, porque algo que aparece hoy día en internet pues está permanentemente en internet, y si sabes cómo buscarlo, lo vas a encontrar. Es decir, esto parece que no solamente es el tema de lo que hay para los usuarios, sino parece que tiene implicaciones mucho más profundas en todos los ámbitos de la vida. Sí, completamente de acuerdo contigo, Carlos. Como bien lo mencionas, la tecnología se crea con un propósito determinado, pero es imposible esperar que el ser humano use las cosas solamente para los propósitos para los cuales fueron creados. Te pongo un ejemplo muy burdo, si tú quieres. El martillo se inventó para clavar clavos o para clavar clavos en la madera, ¿no? Pero también lo puedes usar para partirle la cabeza a un cristiano, ¿no? No puedes controlar lo que el ser humano va a hacer con algo que tiene a la mano. Entonces, así como tenemos muchos ejemplos que tú atinadamente nos brindaste sobre lo que se hace con la tecnología, pues también se pueden hacer usos negativos o perniciosos a través de estas herramientas. Esto quizá nos lleva al tema de la ciberseguridad, que es uno de los ámbitos en donde tú también eres un experto. Actualmente se puede secuestrar la información y existen los delitos a través de los cuales se pide una recompensa para liberar la información que se secuestra, pero también está el acoso a menores y a mayores, el secuestro, etcétera, los fraudes, etcétera, que se manejan a través de medios digitales. ¿Qué es lo que existe en este sentido de la ciberseguridad, además de que se han desarrollado incluso policías de nombre cibernético? Fíjate, Carlos, que el tema de la ciberseguridad es un tema sumamente controversial, sumamente olvidado por los abogados, y hasta hace muy poco tiempo nadie pensaba
en el tema de la ciberseguridad como un tema que pudiera ser de interés o de competencia de los abogados. Cuando uno escuchaba la palabra ciberseguridad, pensabas en el ingeniero, en el tecnólogo, en el informático, en el programador, en cualquier persona en el planeta pensabas en temas de ciberseguridad, pero nunca pensabas en un abogado. Y yo creo que el abogado, desde sus inicios, me refiero a los inicios de la ciberseguridad, el abogado debió de haber estado presente ahí. Porque... Bueno, parece que el tema de seguridad jurídica es inherente al ejercicio de nuestra profesión. Sí, totalmente. Y además hay que recordar que normalmente la gente se casa con el tema, por ejemplo, de protección de datos personales. ¿Y por qué? Porque tenemos una ley desde el año 2010 que regula la materia y pues mucha gente ya la conoce y la ubica, y hay libros, y hay códigos, y hay programas académicos y diplomados, hay hasta maestrías en datos personales, pero se les olvida que el dato personal es solamente uno de los puntos que se protege en cuestiones de ciberseguridad. Es decir, es parte del universo de la ciberseguridad, la protección del dato personal. Yo me puse a hacer un rastreo, Carlos, de las leyes mexicanas que regulan este tema, y son más de 30. Tenemos más de 30 leyes en nuestro país que regulan de forma tangencial, directa o indirecta, temas de ciberseguridad, de confidencialidad de la información, de la privacidad de los usuarios. En fin, es un tema súper interesante. Hoy en día se dice que hay 14, 15 propuestas en el Congreso relacionadas con temas de ciberseguridad. Hay varios senadores que han hecho propuestas de leyes en materia de ciberseguridad. Creo yo que hasta el año 2020, 2021, 2022 son los años en donde los abogados comenzaron a ver que el tema de ciberseguridad era un tema que también competía directamente a la abogacía y es sumamente relevante. Yo tuve el privilegio de ser la primera persona en México en obtener una cédula profesional de especialista en derechos de la ciberseguridad. Yo he postulado que esta es una rama del derecho que debiera de existir de manera formal en los currículos de las escuelas, porque es una materia que ya amerita el estudio completo de la protección de activos digitales, activos intangibles, entre otras cosas, en contra de daño, pérdida, destrucción, alteración, usos, accesos no autorizados y muchas otras cosas. Además de esto, parecería que hay muchas áreas del derecho que se ve que sufren desafíos importantes a partir de la cuestión del uso de las nuevas tecnologías. Me refiero al ámbito de los derechos humanos, pero también al ámbito de los derechos de autor, la propiedad intelectual. Es decir, parece que el derecho se está revolucionando o está sufriendo importantes desafíos, no necesariamente cambios, a partir de el actuar de las nuevas tecnologías. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, sin duda, Carlos, hoy en día ya se habla inclusive de derechos humanos digitales. Y es un nuevo término que se está comenzando a utilizar, derechos humanos digitales. En Europa ya hay una Carta de los Derechos de los Internautas o Carta de los Derechos de los Usuarios de Internet. No es sorpresa, en México el derecho a acceder a Internet y el derecho a la banda ancha es un derecho humano. Está plasmado en nuestra Constitución desde hace ya algunos años. Y cada vez más países se tomarán más en serio este tema. Y hay muchas cosas que se hacen en Internet que tienen impactos en derechos humanos clásicos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la privacidad per se. Creo yo que son muchos los derechos que tienen impactos o tienen algún tipo de convergencia con los derechos humanos. Por eso ya se comienza hablar de derechos digitales y tiene razón, en muchas circunstancias las partes más débiles en una relación fuera de línea, offline, son las mismas afectadas en Internet, pero multiplicado por 10.
Claro. Porque es muy fácil hacer daño a las personas. Es facilísimo hacerle daño a las personas a través del gran anonimato que implica en un momento determinado la Internet. Aquí en México se habla, por ejemplo, de los derechos de las audiencias y apenas se le empieza a rascar a este tema. Tú ahora avanzas la propuesta y hablas de los derechos de los usuarios de Internet. Quizá convendría que nos platicaras algunos rasgos fundamentales de esta nueva institución para luego conversar sobre cómo se confronta este tema de los derechos de los usuarios de Internet con el derecho del Estado o de algunos estados que eventualmente pretenden controlar aquello que sucede en la Internet y no permiten que algunos de los protagonistas globales de la Internet tengan acceso a su territorio, lo cual nos habla también de conceptos clásicos como la soberanía, la seguridad del Estado, etcétera. ¿Qué me dirías sobre este tema? Los usuarios de Internet y los derechos del Estado frente a los usuarios de Internet. Mira, yo creo que el derecho más importante es el derecho a acceder al Internet, ¿no? El derecho al acceso al Internet y al acceso a las tecnologías de información debe ser considerado de forma prioritaria como lo más importante para la ciudadanía. No hay que perder de vista, Carlos, que todavía en México, como en muchos países de Centroamérica y Sudamérica, existe algo que se llama brecha digital. La brecha digital es el espacio que existe entre las personas que tienen acceso al Internet y las personas que no tienen acceso al Internet, que siguen siendo millones de personas en nuestro país que no tienen o no cuentan acceso libre o fácil a través de Internet. Otro punto importante y que puede estar relacionado con este es el tema de neutralidad de la red, que es un tema muy debatido desde hace varios años ya, sobre todo en Estados Unidos, que nos indica que los proveedores de servicios de acceso a Internet deben de actuar siempre de forma neutra frente a los usuarios. ¿Qué quiere decir? Pues que no le pongas publicidad al usuario, que no priorices digamos, el tráfico de ciertas empresas que quizás están pagando dinero para que así lo hagas. Imagínate un proveedor de Internet que privilegie Netflix sobre otros proveedores de streaming, ¿no? Porque Netflix le está pagando a ese proveedor para lo que ocurre con Google Ads, por ejemplo. Debida proporción guardada, pero sí, porque lo que hace Google Ads es privilegiar la preponderancia o la forma en que se ha presentado una búsqueda en Internet, posicionando en la parte superior a alguien cuya palabra de búsqueda ha comprado o le ha interesado aparecer ahí. Es muy parecido. Aunque se anota esto es un anuncio, ¿verdad? Aunque se nota, exactamente, se hace la anotación de que es un anuncio. Hay que reconocer que la gente no lee en Internet, o lee muy poco o lee lo menos posible. Así que hay veces que, pues aunque no digamos de los términos y condiciones a los que tú en un momento determinado te referiste en una conferencia a la que yo asistí. Y además, Carlos, este es un tema súper interesante porque luego la palabra en inglés es ad. Son dos letritas claro, chiquititas, color gris, que se parece al blanco de fondo, que te ponen por ahí, por arriba del anuncio, por abajo del anuncio. Entonces la gente no tiene ni la menor idea qué significa ad o por qué está la A y la D ahí, si estás viendo la versión en inglés de Google, y eso pues puede tener repercusiones. Otro derecho que sería bien interesante que deberíamos de tener todos los ciudadanos es el derecho al anonimato de Internet, es decir, el derecho a un Internet libre de vigilancia gubernamental, que puede traducirse en derecho al anonimato o simplemente derecho a no ser monitoreado ni vigilado por ninguna instancia gubernamental. Te invito a que... comercial inclusive. O comercial, sí, porque también somos monitoreados comercialmente con las cookies y con otros mecanismos de rastreo tecnológico. Yo no sé si sepas, pero existen algunos reportes que publican portales como Facebook y como Google,
donde anualmente publican la cantidad de peticiones de información que reciben por parte de gobiernos, donde le dicen, quiero que me des informes de estos ciudadanos, y les pasan la lista, ¿no? Y usualmente son periodistas o son gente del partido político de oposición, y siempre publican la cantidad de requisiciones de información que reciben por parte de los gobiernos del mundo, y México no se queda atrás, es de los países que más solicitudes de información presentan a las grandes redes sociales, y eso significa que existe una labor continua de vigilancia electrónica. Y no hablemos de... O sea, la labor de inteligencia y de persecución de los ciudadanos hoy se hace a través de la acción que estos tienen en redes sociales. Sí, sí, definitivamente. Y también está el hecho del uso de softwares, pues que prácticamente son softwares espía, ¿no? Que le permitan al gobierno... Claro, como el caso del software israelí, ¿verdad? Sí, entre otros muchos, Pegasus es uno de los más emblemáticos, otros softwares que existen para vigilar o monitorear informáticamente hablando a quien tú quieras. Y no hablemos también de la vigilancia comercial, porque de todas las empresas de naturaleza comercial, cuando tú llegas a visitarlas en internet, ya saben quién eres, ya saben qué computadora usas, qué sistema operativo tienes, cuántas veces visitas la página, qué páginas dentro de esta página visitas, de dónde venías, a dónde vas, en fin. El usuario siempre está siendo monitoreado, vigilado por alguien. De las empresas hay que medirlo, hay que controlarlo, pero lo que verdaderamente me preocupa es que el gobierno esté ejerciendo estas acciones de vigilancia cibernética. Y en un momento determinado uno se podría poner a pensar con respecto a que muchas veces los actores comerciales tienen tanto poder y a veces mucho más poder que los propios gobiernos. Por ejemplo, hay muchas multinacionales que tienen varias veces el presupuesto de cualquier país centroamericano, de muchos países de África, de muchos países suramericanos, que incluyendo al Ecuador, donde tú fuiste profesor, que me dicen que es el país per cápita con más usuarios de Internet. No sé si el dato estará correcto o no, pero me parece que hay muchos temas que todavía nos faltan por conversar. La cuestión de los términos y condiciones que normalmente uno acepta cada vez que entra a cualquier sitio. Me parece que faltaría conversar sobre cómo se gobierna la Internet, que es uno de los grandes temas que parece que, bueno, ¿y quién lo maneja o cómo está la cosa? Y también reconocer que gracias a Internet tenemos cuestiones como Wikileaks y se ha sabido muchas cosas. Y bueno, si quisiéramos acercarnos al lado oscuro, la Dark Web, que parece que se trata del verdadero inframundo de la Internet, donde se pueden encontrar, según me dicen, yo jamás he entrado, cosas verdaderamente espeluznantes. Pero para conversar sobre esos temas necesitaríamos, me parece, varios programas más, y en este momento el tiempo implacable se nos ha venido encima. Así es que ante esta realidad, Joel, a mí me gustaría invitarte para que antes de cerrar el programa tú nos pudieras hacer el favor de dirigir un mensaje al público que nos hace el favor de seguirnos semana a semana. Con todo gusto, querido Carlos. Yo creo que es muy importante que el abogado mantenga siempre una mente abierta hacia la tecnología. Ya no veamos la tecnología como algo enfadoso, como algo que uso porque es necesario, porque me conviene o porque no me queda de otra. Veamos la tecnología como un aliado. Y al respecto me gusta citar algo que sucedió en México, en la Ciudad de México hace algunos años. Una colegio de abogados organizó un evento sobre derecho e inteligencia artificial, y si el evento tenía 6 o 7 conferencias,
En las 7 conferencias empezaban con la pregunta, ¿va a reemplazar la inteligencia artificial a los abogados? Y empezaban los análisis de pánico de que sí iban las máquinas a... No, yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es cómo vamos a usar la tecnología para mejorar nuestros servicios. ¿Cómo vamos a usar la tecnología para que nuestros clientes estén más satisfechos con los servicios que le brindamos? ¿Cómo usaremos las herramientas tecnológicas para litigar con mayor conocimiento, con mayor agilidad? ¿Cómo el Poder Judicial puede utilizar la tecnología para resolver más rápido los asuntos y combatir ese terrible rezago que es un cáncer para todos los litigantes y las partes en proceso en todo nuestro país? Así es como deberíamos de ver a la tecnología, como nuestro principal aliado para mejorar la forma en que brindamos servicios y también, ¿por qué no?, como una área enorme de oportunidad, porque si platicáramos de todas las vertientes de la abogacía digital, te quedarías asombrado, mi estimado Carlos. Hay muchísimas variedades de puestos que se pueden generar para los abogados que se dediquen al derecho digital, pero como bien lo comentas, ya será tema de otra ocasión. Muchísimas gracias a tu audiencia y a ti por la invitación. Al contrario, Joel, muchísimas gracias. Es un gusto platicar contigo sobre todos estos temas y a mí me gustaría invitar, si tú me lo permites, al público que nos hace el favor de acompañarnos para que nos digan cuáles son los temas que para ellos resultan de interés para poco a poco y con el paso del tiempo ir abriendo un espacio para conversar justamente sobre estos temas y, ¿por qué no?, eventualmente también pensar que todos somos usuarios del derecho y que eventualmente el público no jurista como usuario del derecho también tiene algo que decir con respecto a estos temas y si no algo que decir, algo que preguntar. Nuevamente agradezco tu participación, te comprometo para que nos volvamos a reunir en estos micrófonos y habiendo cerrado el programa, me despido del público que nos acompaña y les recuerdo que estaremos nuevamente reunidos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Joel.